Hola, buenos días. Hoy quería hablaros sobre un tema que es la ingurgitación mamaria. La ingurgitación mamaria es un proceso que no es infrecuente, que aparece entre el segundo y tercer día del posparto en el contexto de la instauración de la lactancia materna y que en muchas ocasiones genera dudas, genera inseguridad y como consecuencia del dolor que puede llegar a producir, hay mamás que incluso plantean el cese de la lactancia materna por este tipo de problemas. Así que voy a intentar explicároslo. La ingurgitación mamaria, como decía, se produce entre el segundo y tercer día del puerperio. Inicialmente en la lactancia materna sabéis que hay una producción de calostro y a medida que el bebé va succionando y se va estimulando el pecho, aparece a continuación la formación o la subida de la leche. Antiguamente se pensaba que la ingurgitación mamaria era simplemente que algunas mamás producían más leche en un primer momento que otras y ese acúmulo de leche era lo que se denominaba ingurgitación mamaria. Pero a día de hoy sabemos que no solamente consiste, ¿no?, en ese incremento de leche que ya hace, ¿no?, que el volumen mamario aumente, sino que además se asocia a un proceso inflamatorio en el que la mama se acumula también más sangre, más plasma, más agua, más edema, se edematiza la mama y se pone muy tersa y en ocasiones es dolorosa. Con lo cual, recordad, no solamente es un tema de la subida de la leche, sino que coexiste con la subida de la leche, pero es un problema inflamatorio. Esto, ¿por qué se produce en unas mujeres sí y en otras no? Pues como decíamos, parece ser que existe una dificultad de ese drenaje linfático, pero existen unos factores predisponentes que nos pueden hacer pensar que una mujer puede tener esta ingurgitación mamaria, como por ejemplo sería pues una sobrehidratación durante el parto, es decir, partos muy largos en los que ha habido administración de mucha sueroterapia, ¿no? A través de la vía hemos pasado muchos sueros. Esas mujeres suelen tener más incidencia de ingurgitación mamaria. También se ha visto que existe mayor probabilidad de presentar la ingurgitación mamaria cuando las mamás y los bebés se separan al nacer. Favorece siempre el piel con piel, favorece el instaurar una lactancia materna durante las primeras horas del nacimiento y la lactancia materna a demanda sería uno de los factores protectores, es decir, que cuando los bebés nos pidan, ofrecerles siempre el pecho. ¿Qué pasa cuando, aparte de intentar hacer todas estas cosas en pro a que no aparezca la ingurgitación mamaria, igualmente nos aparece? Pues habrá que hacer una serie de medidas para intentar paliar esas molestias que tiene la mamá y debido a que el pecho aumenta de tamaño, está mucho más duro y al bebé le cuesta, ¿no?, la succión, vamos a tener que hacer unas cosas para que la mamá se encuentre mejor, pero también para que el bebé pueda acogerse y agarrarse bien al pecho y con eso pueda empezar a vaciar ese pecho, que también recordemos que está en ese proceso de subida de la leche. En cuanto a la mamá, se va a producir, como decía, dolor, puede aparecer fiebre incluso hasta 38 grados, esto a veces nos puede generar dudas si es una ingurgitación mamaria o se está iniciando una mastitis, con lo cual ante la duda siempre acudir al servicio de urgencias o a vuestro ginecólogo o comadrona o asesora de lactancia materna y a partir de ahí, cuando veamos que realmente es una ingurgitación mamaria, tendremos que calmar ese dolor e intentar desinflamar la mama. Una de las cosas que se ha demostrado con estudios que va mejor para la ingurgitación mamaria es el frío local. Y cuando decimos el frío local, va muy bien las hojas de col. Seguro que habéis oído hablar de ellas. Yo siempre recomiendo cuando una mamá quiere dar el pecho que compre una col previo al parto y que coja 3 o 4 hojas y las meta en el congelador, ¿vale? Las hojas las colocamos tal cual en el congelador y cuando llegáis a casa, si se produce una ingurgitación mamaria, ese frío local va muy bien. ¿Y por qué la col? Pues porque se adapta muy bien a lo que es el pecho, ¿no? Te la puedes colocar y se adapta muy bien. Si no tenéis col y en aquel momento pues tenéis guisantes, por ejemplo, pues también se suelen adaptar bien, ¿eh? Siempre recordad no ponerlo directamente, el hielo o el guisante, sino siempre con algún paño para que no nos produzca ese frío, incluso una quemadura podría llegar a producir. Entonces, frío local sería una de las medidas y después un antiinflamatorio para el dolor y para desinflamar, los antiinflamatorios que os hayan prescrito en el posparto. El ibuprofeno, por ejemplo,
Es un principio activo que es antiinflamatorio, que es analgésico, quita el dolor y que si no sois alérgicas no está contraindicado para la lactancia, con lo cual es uno de los que solemos dar. Y hemos dicho también que aparte del dolor y esas molestias a la mamá, el bebé puede producir rechazo del pecho porque está muy duro y no puede succionar, no hay salida de la leche. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un masaje previo a la lactancia. Entonces, he traído un pequeño maniquí que bueno, me lo regaló la mamá de una amiga mía para poder explicar este tipo de vídeos. Y fijaros, el masaje va a consistir sobre todo antes de las tomas. Lo que vamos a intentar es hacer un masaje en esta zona para que empiece la salida de la leche y sobre todo, más que la salida de la leche, que también será importante, también es para que el bebé encuentre toda esta zona mucho más blandita. Este masaje se puede hacer de muchas maneras. Básicamente consiste en una presión de forma constante, ¿vale? En la zona superior e inferior de la areola. Yo siempre recomiendo hacerla con 3 dedos, ¿vale? Pero cuando lo explico hay mamás que ellas están más cómodas realizándolo con 2 dedos. Pues se puede realizar de esta manera o de esta otra manera. Es una presión constante, ¿vale? A la que vamos a ir observando que esta zona más tersa se va relajando, incluso empieza la salida de la leche. Este tipo de masaje se recomienda hacerlo entre 2 y 3 minutos y cuando veamos que ya la zona, ¿no?, está más blandita, podemos ofrecerle el pecho al bebé. Hay otra manera que también podéis probar, que es utilizar, ¿no?, como si fuera el agarre, como si fuera la boquita del bebé, y es un agarre en el que utilizamos los 5 dedos de la mano, no sé si se ve correctamente, pero sería por la parte superior y por la parte inferior hacer esa presión que decía constante. Bien, esto va a producir que empiece el goteo de la leche, la zona estará mucho más blandita y al bebé, al ofrecérsela, podrá succionar mejor. En el caso de que así todo el bebé no sea capaz de succionar, habría que consultar y preguntar, pues porque a veces cuando esa ingurgitación no conseguimos liberar esa tensión de la zona donde el agarre no es correcto y nos puede llegar incluso a producir grietas, con lo cual en ese punto sí que estaría bien consultar. Y bien, hasta aquí yo creo que sería un poco la explicación de lo que es la ingurgitación mamaria. Recordad, proceso inflamatorio, que hay que tratar los síntomas de la mamá, del dolor y de la inflamación y también ese masaje para que el bebé pueda cogerse. Y una de las dudas que me preguntáis es que en ocasiones si el bebé no demanda, pero tenemos el pecho muy terso y muy lleno, si podéis extraeros un poco de leche con el sacaleches. Bien, la respuesta es que sí, es decir, si realmente tenéis muchísima tensión, podéis liberar un poco esa tensión con el sacaleches, pero nunca vaciaros el pecho, porque si vaciáis el pecho, la mamá no distingue si lo ha vaciado el bebé o lo ha vaciado una máquina, con lo cual puede producir un efecto rebote, es decir, este bebé está succionando mucho, voy a producir más leche y eso no nos va a mejorar lo que es la ingurgitación mamaria. Pero de forma puntual, el poder extraer un poquito de leche para que vosotras estéis más confortables, sí que se puede hacer sin problema. Bien, y con esto finalizo, espero haberos ayudado y que, bueno, pues que este proceso que a veces es tan molesto y tan, ¿no?, que genera tantas dudas, os haya podido dar unas pinceladas para ayudaros.